Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por sus misericordias, por su inmenso amor. Gracias por un nuevo día de vida que usted nos ha permitido tener y vivir. Sujetamos nuestra mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que solamente su voluntad obre en cada persona, en cada congregante de esta iglesia, y que así como los que ven por las redes sociales las predicaciones, que su nombre sea exaltado, glorificado y honrado, y que esta palabra cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado, y que usted sea siempre glorificado en todo tiempo. En el nombre de Jesús ponemos esta predicación, y usted dé sabiduría, entendimiento, esa gracia y favor y amor por su presencia, por su palabra, y sobre todo guardar y predicar su palabra con temor y temblor. La gloria es para Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, porque Él es fiel, porque Él es real, porque Él es poderoso, y pues Él nos ha reunido en este domingo 27 de abril 2025, una vez más. Él está aquí, Él es el Cordero de Dios, Él es el Salvador, Jesucristo, y Él pues nos va a hablar en su palabra, y pues Él nos ha dado una predicación en esta mañana. La palabra de Dios es vida, es espíritu y verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es espíritu y verdad, ¿verdad? Entonces, como la palabra de Dios es espíritu y verdad, pues Él quiere que nosotros realmente, si queremos ser bendecidos, si queremos ser salvos, si queremos ser prosperados, si queremos ser que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad de Dios, poniéndolo en primer lugar y a su palabra, vamos a ser siempre vencedores y victoriosos. Pero si nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nada, para tu trabajo, para tu negocio, para tu empresa, o para tu vida, para tu familia, créeme que no harás nada sin Dios. Por eso la palabra de Dios dice que sin Él nada podemos hacer. Entonces, primeramente es buscar a Dios y comprometerse con Dios. Y entonces, en la palabra de Dios, en San Juan capítulo 6, versículo 63, dice la palabra de Dios, en San Juan capítulo 6, versículo 63, dice la Escritura, la palabra de Dios. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63, nos está hablando que son espíritu y son vida. Entonces, pues está más que claro, ¿verdad? El Espíritu Santo, como su nombre lo habla, es un espíritu y es santo, ¿verdad? Y como dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere ser pues próspero, tiene que saber que primero tiene que congregarse, hacer un compromiso con Dios, recibir al Señor, invitarlo a que venga a su vida, para que de esa manera cambie su vida, cambie y tome el dominio de su caminar y levantar, y dentro de ello de la empresa. Un hombre que no tiene a Dios, así puede hacer lo que sea, pues estará aparentemente creciendo, aparentemente podrá tener mucho dinero, pero si no tiene a Dios, no le sirve de nada. Por eso hay muchos que no tienen paz, y van al psicólogo que tiene una palabra de la ciencia, va al filósofo que tiene una palabra de la ciencia, va al científico que tiene una palabra de la ciencia, va al médico que estudió en la facultad de medicina y tiene una palabra de la ciencia,
va un abogado que estudió en la facultad de Derecho y tiene una palabra de lo que es la abogacía, de la justicia terrenal. Pero si no tiene a Dios, pues esas palabras de esas personas pues no van a hacer efecto, porque eso es palabra de hombre, y la palabra de hombre es vana. Solamente la palabra de Dios son vida, como dice aquí, vida, 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 algo que da vida, ¿verdad? Y son espíritu, o sea, en pocas palabras, como son espíritu, pues nadie las puede quebrar, nadie las puede interponerse, nadie las puede parar, nadie las puede, ¿cómo se dice? Decirle que Dios no haga algo, porque el que manda es Dios. Entonces, el Señor, Él es espíritu, y como Él es espíritu, Él quiere que tú veas las cosas espirituales, veas el mundo espiritual de la luz. El Señor hablándome que así como está el mundo natural, está el mundo espiritual de la luz, del reino de Cristo, y también del reino de las tinieblas tiene su mundo espiritual que es de las tinieblas, ¿verdad? Y opera también en el mundo, pero con el permiso de Dios. Entonces, es muy determinante entender que es espíritu y vida, porque si es espíritu y vida, pues aquí nos está diciendo bien claro que es la única que nos va a dar vida, ¿verdad? No hay otra palabra que nos pueda dar vida, solamente la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:15, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 15, 2 de Timoteo 2:15, dice la palabra del Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia, ¿verdad?, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces la palabra de verdad hay que, dice aquí, que usa, ¿verdad? Cuando se refiere a decir usa, quiere decir que tenemos que cuidar nuestras palabras. La palabra de Dios se tiene que declarar, se tiene que confesar, se tiene que profetizar, se tiene que, aunque muchos no entienden esta parte, que no hay que decretar, pero si Ciro, Darío, Altajerjes, fueron reyes que decretaron, y si ellos decretaron, pues nosotros, cuanto más que seamos reyes y sacerdotes. Y cuando decimos decretar, no es por un fundamento diferente, sino es con la misma palabra de Dios. Es ahí donde debe haber discernimiento, ¿sí? Entonces, usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es predicarla por gracia, nos dio Dios y por gracia damos, no haciendo mercadería, ¿verdad? Entonces, debe ser la palabra llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a la verdad, llamándonos a la santidad, llamándonos a una vida nueva, ¿verdad? Y es la palabra de vida que va a ser usada por el predicador o por quien quiera que Dios esté usando de los 5 ministerios que están al frente de una iglesia, que Dios los puso por misericordia, que la iglesia es de Dios, que Él la compró, y Él debe presentarse como obrero que no tiene que avergonzarse. Cuando dice la palabra de Dios que no tiene que avergonzarse, se refiere a que aunque nosotros somos pecadores, aunque nosotros le fallamos, aunque nosotros le servimos y vamos aprendiendo a servir todos, porque si no aprendemos a servir todos, y es paso a paso y es con los años, pues no podremos agradarle a Dios, porque Dios quiere que entendamos que venimos a servir a Dios, venimos a predicar la palabra de Dios, pero venimos, como dice aquí la Escritura, de cuando uno predica no es porque no peque, sino porque Él tiene misericordia, Él nos ha escogido, Él te ha escogido, pero cuando tú confiesas tu pecado ya no tienes de qué avergonzarse, no tienes de qué ser intimidado, amenazado por el enemigo,
porque el enemigo, el acusador de nuestros hermanos y de nosotros, pues solamente está buscando un error, una falta, para querer acusarnos, querer avergonzarnos. Pero también Dios quiere que nos presentemos en santidad. Si nos presentamos en santidad y en ayuno y obediencia, sujeción a Dios y a tu autoridad espiritual, pues vas tú a caminar como Dios quiere, porque Dios bendice a través del servicio a Dios y también del servicio a un hombre. ¿Por qué digo un hombre? Porque así como Jesús sirvió a los 12 discípulos, también José sirvió a Faraón, también Eliseo sirvió al profeta Elías. Si se dan cuenta, sirvieron a hombres de Dios, no a cualquier hombre tampoco, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos que pues morir a nuestro ego, morir a la soberbia, a la arrogancia, a la altivez y al leviatán, que son espíritus que hacen que tú o yo en un determinado momento que seamos atacados por esos demonios, no seamos idóneos para enseñar, o a veces te crees superior a los demás, o a veces te crees inferior, o a veces pues no servimos a Dios como Él quiere, sino persiguiendo un interés o un reconocimiento, o no vienes a congregarte porque es una iglesia pequeña, o a veces no vienes a congregarte porque esperas hasta que sea en un lugar, terreno grande, y esa es una mentira de Satanás. Si tú amas a Dios, debes de buscar donde se esté predicando la doctrina tal y como está escrita, sin aumentarle ni quitarle, que la visión de toda la iglesia a nivel mundial es la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Esa es la comisión. Pero así como hay una comisión para toda la iglesia a nivel mundial cristiana, pues Él elige a cada hombre de Dios y Él dice: tú eres pastor, tú eres un evangelista, tú eres un profeta, tú eres un apóstol, y a los apóstoles Él los llama, no al instituto bíblico, no ninguna escuela de teología, nada de eso. Aquí solamente es Dios, y entonces Él equipa y Él escoge, y lo que hace es preparar. Por eso la palabra de Dios dice que no hay que juzgar a nadie, porque la palabra de Dios dice en Santiago, que vamos a ver ahorita en el libro de Santiago, ¿sí? Porque hemos visto que cuando no se predica la palabra de Dios en unas iglesias, y en la iglesia que está predicando la palabra tal y como está escrita, el enemigo trata de levantar oposición, y es normal, porque el diablo no querrá que llegue la palabra de Dios a las iglesias que no están predicando doctrina como está escrita. Y entonces se quieren sentir jueces, y entonces es el peor error. Tú no puedes ser juez. ¿Por qué? Porque el enemigo de un cristiano es otro cristiano, que es celoso, porque está usando al hermano, a la hermana, o porque lo escogió en un ministerio apostólico y no fue a una escuela de teología, o porque él fue a una escuela de teología y no fue llamado para ser, por ejemplo, pastor o apóstol o profeta, maestro, evangelista. Es que aquí no se trata de títulos universitarios o teólogos o de teología, se trata del llamamiento de Dios. Y por eso dice que el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano que tiene celos ministeriales, el cual manifiesta contiendas, chismes, pleitos, traiciones, calumnias. En Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Vamos a ver qué dice el libro de Santiago, ¿verdad? ¿Qué nos dice el libro de Santiago? La bendita palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Si se dan cuenta, ahí tiene juzgando al hermano como subtítulo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de ley, sino juez. Fíjate. Uno solo, el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, la pregunta es, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y si se dan cuenta, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Entonces, trazar la palabra de verdad
trazar el Evangelio de Dios como es y como debe de estar, hay mucha celo ministerial, ¿sí? Y sobre todo envidia, ¿sí? Porque esa iglesia está creciendo, a pesar de que es pequeña, se está expandiendo como una red a nivel nacional e internacional, pues es que lo hace Dios, ¿sí? Porque Dios no se fija en culturas, no se fija si eres negro o eres blanco, no se fija si fuiste a la universidad o no, como Pedro era del vulgo. Simplemente es que tú seas llamado por Dios y yo sea llamado por Dios, pero el Señor quiere que prediquemos la palabra de vida y verdad. Es decir, verdad, cuando se refiere a verdad, es decir, a solamente su palabra, ¿verdad? Y entonces cuando predicamos solamente su palabra, le agradamos a Dios y estamos, la iglesia está recibiendo vida, porque es pura palabra de Cristo, porque es pura palabra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está recibiendo la iglesia? Vida. Está recibiendo la iglesia corrección, que trae vida. Está recibiendo la iglesia el amor de Dios, que es corregir a sus hijos. Está recibiendo poder, está recibiendo autoridad y está recibiendo fe cuando está predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso hay mucho celo ministerial y contiendas, pero no vienen de allá afuera, sino de los mismos siervos que no predican la doctrina, que llevan años y solamente usan métodos como payasos, traer payasos a la iglesia, entretener a la iglesia como un circo y tantas cosas que no terminaríamos. Entonces, aunque tienen muchos años y no se expanden o no tienen el ministerio que Dios te dio, o siempre la mayoría no entiende eso, que se trata de Dios. El ministerio apostólico lo da Dios, el ministerio profético lo da Dios y los demás, los tres restantes, evangelista, pastor y maestro. Nadie se puede poner, porque el que se pone no permanece. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios, en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios no es cualquier cosa, si se dan cuenta, o cualquier palabra, fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios es la que se tiene que predicar sin herejías ni inventar, pero sobre todo que sea siempre trazada, que Él es el que redarguya los corazones, que Él es el que traiga el arrepentimiento, a la santidad, a una vida consagrada, a una vida recta, a una vida justa, pero sobre todo a siempre someternos a Él y a su voluntad y a su palabra. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios dice instruir, la palabra de Dios dice corregir, la palabra de Dios dice redarguir, la palabra de Dios dice enseñar, y también hemos visto que es predicarla, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, porque la palabra de Dios es la que va a cambiar. Entonces, toda la escritura, ¿verdad? Toda. Entonces, por eso la palabra de Dios son espíritu y verdad, porque toda la palabra fue escrita por el Espíritu Santo y son vida, ¿verdad? Ahora, por eso el Espíritu Santo te ilumina cuando tú la lees. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo
9 al 12. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 2, amén, versículo 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, ¿verdad?, de Dios. Porque una pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿verdad? Del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando bien claro, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Entonces Dios ha preparado para los que le aman. O sea, nomás dice son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos lo profundo de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos trae revelación. Por ahí dice, ¿verdad? Y no solamente eso, nos trae vida, nos santifica, porque son espirituales esas palabras. ¿Sí? Amén. Como son espirituales esas palabras, Él nos fortalece. Y por eso tenemos que siempre predicar la palabra de Dios, porque no otra palabra. Amén. ¿Verdad? No la palabra de cualquier tipo de mala doctrina, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, doctrina de Balaam, doctrina de los demonios, doctrina de mandamientos de hombres, ¿verdad? Sino pura palabra de Dios. En San Juan capítulo 14 versículo 26 dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 26. En San Juan capítulo 14 versículo 26 dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 14 versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Juan capítulo 14 versículo 26. Dice la palabra de Dios: y yo rogué al Padre, y os daré otro consolador, amén, para que esté con vosotros para siempre. La promesa del Espíritu Santo en San Juan 14, 26. Sí, dice la palabra de Dios. Este es el 26, lee el 16. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Verdad? Nos está diciendo en el 14, San Juan 14, 16, que tendremos un Consolador. Y en San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Él nos enseña el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, hay momentos en los cuales Dios te manda a predicar a un lugar y tú dices: ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Pues si te das cuenta, Él te va a revelar, te va a decir qué hablar, te va a decir qué predica o qué enseñar, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y es el único Dios que es Rey de reyes y Señor de señores, y que Él a su pueblo, junto con su pueblo, reinará. Amén. Es el único Rey, sí, que la gente reina con Él. Ningún rey terrenal, como el de Inglaterra, como el de España o cualquier otro que se llame rey,
¿verdad? Terrenal, ellos al contrario, ellos se sirven de los demás, ellos no quieren que otro ocupe su lugar, pero ese es un rey terrenal. Pero nuestro rey Jesús, el rey de la gloria, el santo de Israel, el rey de reyes, señor de señores, es el único rey que su pueblo gobierna con él. Fíjate el lugar que él nos da, el Señor. Pero vemos que la palabra de Dios es espíritu y verdad, consuela, revela, y sobre todo aquí nos está diciendo que nos da paz también. En el 27, la paz os dejo, primera San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Entonces, la paz viene de la palabra de Dios. La paz viene del gozo de la palabra lo da Dios. Estar gozosos en las pruebas, estar gozosos en la tribulación, estar gozosos al servir a Dios y también a los hermanos de la congregación. Y servir en tu trabajo, servir donde estés, aprender a servir es lo más grande. Todos los hombres que sirven a los demás antes a Dios y en humildad van creciendo rápido, porque Dios les va a encargar responsabilidades. Dios les va a decir, tú sí sabes preocuparte por los demás, tú sí sabes qué es cuidar un alma, tú sí sabes cómo cuesta ganar un alma. Por lo tanto, tú les vas a servir, tú les vas a ayudar, tú les vas a impartir mi palabra, tú les vas a trazar mi palabra, que les trae vida y libertad y salvación y sanidad. Y vamos a ver la palabra de Dios en San Juan 1, Primera de Juan 2:27. Ahora vamos a ver en Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Sí. 1 Juan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Juan, ¿verdad? Primera de Juan 2:27 dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:27, permanecer en Dios. Permanecer en Dios es predicar su palabra. Permanecer en Dios, predicar con amor y en amor. Permanecer en Dios es predicar la exhortación de Dios, predicar la corrección de Dios, predicar con vara y predicar con amor, porque dice la palabra de Dios, y no nomás con puro amor y con vara, no, porque eso dice la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es agradar a Dios antes que a los hombres. Así es. Predicar a Dios es agradar a Dios antes que una alianza de pastores, concilio de pastores o asamblea de pastores, que la mayoría ahorita es puro negocio y pura manipulación e interés de unos cuantos, las falsas, ¿verdad? Porque también así como hay verdaderas que se preocupan por el crecimiento del reino, de establecer el reino con violencia en la tierra, y entonces el Señor siempre va a respaldar a los que Él levantó, al que a Dios le ha placido escoger y llamar, al que Dios le ha escogido y el placer de darle credenciales espirituales, credenciales, pasaportes espirituales, el que le ha dado una posición espiritual, el que le ha dado un ministerio, lo que le ha dado dones, Dios le ha dado, no el hombre. Así como la paz no te la ha dado una iglesia, te la ha dado Dios. Así como una paz no te la ha dado un pastor que Dios usa para predicar, no, la que te ha dado Dios. La victoria no te la ha dado más que Dios. La bendición te la ha dado Dios, no tu trabajo. Y entonces es como Dios nos va enseñando a ser cristocéntricos. Es como Dios nos va enseñando a permanecer en Él.
Permanecer en Él es, como hemos hablado aquí a través del tiempo, es morir para uno mismo y vivir para Cristo. Amén. Se acabaron todo tipo de intereses, todo tipo de decir, ahora no sirvo porque está el sol, ahora no sirvo porque llueve mucho, ahora no sirvo porque estoy enfermo, ahora no sirvo porque tengo problemas, ahora no sirvo porque me queda lejos, ahora no sirvo porque tengo dinero. Hay muchos que tienen dinero y se van y dejan a Dios. Por eso Dios no les da dinero a muchos, que si en lo poco no son fieles, menos en lo mucho. Si no abren las congregaciones en tiempo y forma, predican cuando quieren, a la hora que quieren, nunca de los nunca podrá levantarlos Dios. Porque el Señor primero está probando si eres apto para el ministerio, si eres apto para enseñar y para redarguir, pero sobre todo para servir. Como Él sirvió, Él se despojó a sí mismo y sirvió a los demás. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, permanecer en Él es predicar lo que Él quiere y hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Vamos a leer la palabra de Dios en San Juan 6:8. San Juan 16, capítulo 16, 8. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8? Dice San Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, como las palabras de Dios son espíritu y son verdad, Él es el que convence. Te apartaste de Dios. Es el que convence, me sirves a Dios cuando no tienes cosas que hacer, según tú, o cuando tú quieres. Me sirves a Dios cuando pones en primer, no me sirves cuando pones tus intereses personales. Él convencerá del pecado, Él convencerá de justicia y de juicio. Entonces, Él es el único que cambia vidas, Él es el único que hace milagros, el único que hace sanidades. No hay nadie. Por eso la gloria siempre es para Jesucristo. Por eso la exaltación siempre será para Jesucristo. Por eso la honra siempre será para Jesucristo y siempre la acción de gracias, de gratitud siempre será para Dios. Para ningún hombre. Y entonces, como entendemos ese principio, y cuando dejamos de convencernos más por la medicina de farmacia o por cualquier cosa que palabra de hombre, porque la palabra del hombre, a veces la gente en la iglesia está más convencida por la palabra que le dio un médico terrenal que estudió una facultad de medicina y le dio un diagnóstico. Pero no está convencido que Dios puede hacer el milagro y la sanidad. Porque la palabra de Dios está diciendo que es vida, pero no nomás es vida. Cuando se refiere vida, ¿qué va junto con la vida? La sanidad. ¿Qué va junto con la palabra de Dios que trae sanidad? La palabra de Dios trae medicina. La palabra de Dios trae refrigerio. La palabra de Dios trae fortaleza. La palabra de Dios trae salvación. La palabra de Dios trae restauración. Amén. La palabra de Dios trae restauración. La palabra de Dios trae restitución. La palabra de Dios trae purificación. La palabra de Dios trae consuelo. La palabra de Dios trae alivio. La palabra de Dios trae paz. Y la palabra de Dios trae fe, porque cuando tú la escuchas, aumenta tu fe. La palabra de Dios trae todo. Entonces, ¿por qué servir a Dios con condiciones? Hasta que haya un lugar grande me voy a congregar. Hasta que tengan carros y me traigan, entonces voy a ir. Aunque hasta que ponen la mirada en las cosas materiales y no en la doctrina que se esté predicando, se está predicando. El éxito de una iglesia no es las construcciones, las luces, no es los conciertos, no es las vendimias, no es la gritería y la saltería, no es predicar de pura prosperidad. No, ahí ya no está Dios. El éxito de una iglesia es predicar la palabra tal y como está escrita, sin aumentarle, ni quitarle, ni añadir, ni aumentarle. El éxito de una iglesia es que yo sea salvo, mi esposa y mis hijos naturales, espirituales y toda la congregación. Amén.
y también que haga señales, naturalmente, con el poder de Dios, con los dones de Dios y con los ministerios de Dios. Una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia cristocéntrica, centrada en la palabra de Dios y en el Cristo de la gloria, en el Cristo el Salvador. Entonces, eso es lo que tú tienes que ya aprender y no poner los ojos en las cosas emocionales, no poner los ojos en las construcciones. Muchos se van y construyen megaconstrucciones, pero están vacías. Hasta que no ponen payasos, pero ya no está Dios ahí. Y muchos que tenemos ya tiempo, y aunque a nosotros nos ha hablado de movernos, permanecemos hasta el momento de Dios que Él lo haga. Claro que nosotros estamos trabajando duro, pero es en el momento de Dios, no es cuando tú quieres. Por eso muchos pastores predican, rentan otros lugares, y ya después llegan de nuevo a predicar ahí a su casa. Porque no es así, porque se movieron todo el tiempo por emociones. Aquí no hay emociones, no hay que yo, no hay que mis intereses, no es de Dios. Por eso ese es permanecer en Dios y en espíritu, y sabiendo que el Señor va creciendo la obra como Él quiere, pero Él primero nos va probando paso a paso, paso a paso, y aprender a servir cuesta. Dice la palabra de Dios que trae lágrimas. Dice la palabra de Dios, ¿y dónde dice? Hechos 20:19. Hechos 20:19. Dice la palabra del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 19. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Capítulo 20, versículo 19. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, y que me han venido por las acechanzas de los judíos. En Hechos capítulo 20, versículo 19. Si te das cuenta, para estar siempre haciendo de la voluntad de Dios, primeramente nos pide humildad, y después Él quiere compromiso, de entregarle todo y vivir para Él. Y luego dice, con lágrimas, pruebas. Es como cada predicador que ama a Dios y ama su palabra, nunca se venderá por unas monedas, nunca hará alianzas con los baales, y nunca tratará de agradar más a los hombres o a los hombres, sino solamente a Dios. Y para eso cuestan lágrimas, para eso pasa pruebas de valentía, a ver si va a predicar lo que Dios le puso o va a predicar para agradar a lo que quieren ellos. Y entonces es aprender a hacer la voluntad de Dios. Si se dan cuenta, en humildad es decir que ya tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros intereses, tenemos que morir a poner pretextos, excusas y justificaciones, y decirle: Señor, hoy no te sirvo, hoy no quiero ir, hoy mejor me quedo acá nomás 2 días o 1 día. Eso no son actos para el ministerio, por eso Dios no los pone. Porque para hacer acto para el ministerio tienes que morir a ti mismo, morir a tu yo, morir a tus conveniencias. A veces nos cuesta servir a los demás. ¿Cuánto les cuesta servir a los demás? Queremos servir en muchas formas, de muchas maneras, y que te tengas reconocimiento, pero ahí ya es un interés vano. El único reconocimiento por servir es darle la gloria y predicar a Cristo. Y entonces, aquí el apóstol Pablo dice que con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un precio, pero es mejor predicar las palabras de vida y de verdad, y ser aprobado por Dios. Santo. Y en caso de los ministerios nuevos, en caso de las mujeres llamadas al ministerio, ellas no tienen que agradar a ningún hombre. Así es. Si te dicen pastora, no te dicen pastora.
si te dicen apóstol o no. Y yo igual. Pero sé a qué fui llamado. Y así como fui llamado, así creo, así me muevo, porque me llamó Dios al ministerio, porque me llamó Dios a lo apostólico, a lo profético, aunque los demás no les caiga o no tengan envidia o digan lo que digan, eso no me mueve. Estoy curado de eso. Aquí siempre tendré que hacer la voluntad de Dios. Y así es predicar a Dios sin herejías, que es la visión que nos dio, que restaurar todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3, 21, Efesios 1, 10, hablar, si está escrito, yo lo predico, lo enseño, si no está escrito, yo no lo predico, no lo enseño, ni lo hablo. Que la mayoría tiene herejías, allá él, pero yo no, porque no fuimos llamados a predicar mezclado, o con herejías, o con payasadas, o con entretenimiento. No, fuimos llamados radicalmente para servir como el apóstol Pablo, con demostración de denuedo de poder, pero sobre todo predicar la doctrina. Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a ver enseguida. Dice la palabra de Dios en San Juan 17, 17, el Espíritu Santo, ¿qué hace cuando nosotros, en San Juan 17, 17, dice la palabra de Dios, en San Juan capítulo 17, versículo 17, amén. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, todos aquellos que se esfuerzan en leer la Biblia todos los días, ¿qué está haciendo Dios? Santificándote. Por eso es bueno y esforzar y tener disciplina diaria. Que el diablo le molesta que leas una hora, pues lee más. Y que se molesta más, pues lee más, llévale la contraria. ¿Por qué? Porque leyendo más la palabra de Dios te santificas y purificas más. Por eso dice aquí la palabra de Dios en San Juan capítulo 17 versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Cuando su palabra es verdad y la leemos, pues estamos en la verdad, ya nadie nos va a engañar, ya nadie nos va a mentir. Y entre más leas la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, más veces la leas, vas a tener revelación. La primera revelación de la primera vez, pues ya va a llegar nueva revelación. Gloria a Dios. Entonces, eso es estar apartado para Dios, vivir en el Espíritu, porque cuando dice que la palabra de Dios son Espíritu y verdad, nosotros tenemos que, la condición para que esa palabra se manifieste, es que nosotros estemos en Espíritu, sí, para que la palabra de Dios sea... Como es espíritu, amén, y estamos en el espíritu, no nos vamos a enojar, no nos vamos a molestar, no nos vamos a contradecir, no nos vamos a enfurecer, no nos vamos a sentirnos superiores, no. Simplemente es que cuando estás en el espíritu, toma las cosas en el espíritu y dices, está hablando Dios. Pero cuando está tu carne, o está la carne, no te gusta la palabra de Dios que son espíritu, porque está diciendo... La carne no le gusta lo de lo espiritual. Cuando nosotros queremos orar, la carne se opone a seguir que tú sigas durmiendo. Pero nuestro espíritu que está dentro de nosotros, y el Espíritu Santo nos dice, levántate a orar. El espíritu con el espíritu humano, el Espíritu Santo con el espíritu humano. Y por eso la carne no quiere recibir nada del espíritu. Y entonces nos santifica. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23. En Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, santificado por completo, santificar por completo, ¿sí?
Entonces, para ser santificado completamente necesitamos entregarle todo al Señor, entregarle todas las áreas de nuestras vidas. Primeramente tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Tenemos que rendir nuestra voluntad que Dios nos ha dado propia a la voluntad de Dios. Rendir nuestro caminar y levantar. Rendir nuestro servicio a Dios. Rendir nuestras finanzas a Dios. Rendir nuestro tiempo a Dios. Rendir nuestra familia a Dios. Rendir nuestros hijos a Dios. Rendirnos a toda la voluntad de Dios que Él quiere que hagamos. Y cuando nosotros lo hacemos, pues dice que hay una paz, y el Dios de paz os santifica por completo. Entonces, entregarle nuestra vida, nuestro dormir, también nuestros sueños, entregarle nuestra boca, nuestra lengua, porque entregarle todos los órganos, todo lo que somos a Él, para que Él lo pueda gobernar, regir y nos santifique. Nos santifica Él, Señor, porque Él es santo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios ahora en Romanos 8, 13, 14? Romanos capítulo 8, 13, 14. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en el 13 nos está hablando bien claro que todos los que viven conforme a la carne morirán. Mas si tú por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir que, pues, tenemos que discernir las dos partes que habla la palabra de Dios, carne y las obras de la carne, ¿sí? Entonces, hacer morir la carne y las obras de la carne, para que vivamos conforme al Espíritu. Entonces, hacer morir la carne, hacer morir a las obras de la carne, necesitamos ayunar. Es muy importante, hoy voy entendiendo más acerca de ayunar. Todo siervo, sierva, hijo, hija de Dios o ministerio tiene que ayunar por temporadas. Tiene que ayunar por tiempos. Tiene que ayunar siempre conforme Dios lo dirija. Porque es necesario ayunar, someter la carne, crucificar la carne, morir a uno mismo, morir al yo, morir a las pasiones, morir a lo terrenal, morir al mundo. Y para eso es ayuno y oración. Para eso es ayuno y oración. Por eso, si tú quieres ser un victorioso, aprende a ayunar. Aprende por tiempos largos. Cuando tú ayunas, vas a estar siempre en el Espíritu. Cuando tú siempre ayunas o te disciplinas en los ayunos que Dios va haciendo, te va a mantener en victoria. Te va a mantener hasta en salud divina. Porque el ayuno espiritual son cosas espirituales. Y entonces yo ayuno para el Señor Jesucristo y tú tienes que ayunar para el Señor Jesucristo para que Él haga rompimientos, como has hablado, a través de ayuno y oración. Hay cosas espirituales que se rompen a través de ayuno y oración. No hay otra forma ni en otra manera. Por eso tenemos que vencer ahí, porque la carne pues quiere siempre la bulimia, quiere comer y comer y comer, quiere diversiones, quiere paseos, quiere siempre distraerte el enemigo a través de la carne. La carne es el taller del diablo. Por eso nosotros debemos de saber que la carne tiene que morir y morir todos los días. Todos los días debo decir, yo tengo que morir a mí mismo, morir crucificó esta carne, morir a mi voluntad, pongo fin al pecado y ahora vivo para ti. Es diario la lucha, diaria. Entonces, nos está hablando aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad?
Entonces, una persona que está dirigida en el Espíritu es guiada por el Espíritu de Dios para predicar. Esta predicación se la pedí desde hace 2 días, ayer al Señor, y no me la dio. Me la dio hasta las 5 de la mañana, en sueño. Mi palabra es espíritu y verdad. Y me levanté, fui a la Biblia, dije, es esta cita. Y por eso el Señor me puso a predicar esto, que es su voluntad de Él. Santo. A veces uno quiere decir, no me ha hablado, ya va a ser la hora de predicar, y mejor predico esto. Pero no, después el Señor te corrige, no es esto. Porque el Señor sabe lo que quieres el Señor para su obra, para su grey, porque Él nos ama, Él te cuida, Él te protege, y Él quiere que seas alimentado de acuerdo a lo que está permitiendo Dios que estés pasando. Así es. Porque la palabra de Dios, como hemos hablado, es alimento, es medicina, es fortaleza, Amén. es sanidad, ¿sí? Hay libertad. Entonces, vamos a ver San Juan 14:26, dice la palabra de Dios. En San Juan 14:26 dice la palabra de Dios, que ya leímos, esa ya la leímos, del Consolador, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios ahora en Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. Aquí está hablando profundo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos está hablando escogidos para salvación. Amén. Entonces, como Dios nos escogió para salvación, tenemos que cuidar la salvación. ¿Cómo? Predicando la doctrina de Dios. Predicando la palabra que es espíritu y verdad. Predicando y enseñando sin herejías, sin aumentarle ni quitarle, sin agradar al hombre, sin agradar a ninguna alianza de pastores con Silva Asamblea, sin agradar a ningún hombre terrenal. Y eso lo tenemos que aprender a hacer, porque ¿quién nos llamó? Cristo. ¿Quién nos escogió? Cristo, para salvación y para servirle. Por eso aquí dice, dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Gracias, Dios, por permitirme un día más de vida y predicar tu palabra. Gracias, Dios, por un día más, por permitirme congregarme y darme salud. Gracias, Dios, por que nos has cuidado. Y tantas cosas que hay que dar gracias a Dios y honra. Gracias a Dios y honra. Y gloria. Sí, porque dice la palabra de Dios que Él no comparte su gloria con las estatuas ni esculturas. Solamente la gloria, la honra y la alabanza y la acción de gracias son para el eterno Dios Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Wow. Principio. Antes de nombre. que se fundara el mundo ya nos había apartado el Cristo Señor. vive. Desde el principio de la creación. Amén. Gloria a Dios. Él nos apartó. Santo. Entonces, desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación por el Espíritu y la verdad, y la fe en la verdad. Nuestra fe debe estar en la verdad. Nuestra fe debe estar en Jesucristo. Nuestra fe debe estar en Dios, en el Espíritu Santo, en Jehová de los ejércitos, que es un único Dios, el único. Ahí debe estar nuestra fe. Ahí debe estar nuestra mirada. Ahí debe estar nuestra confianza. Ahí debe estar nuestra dependencia. Ahí debe estar nuestra dirección para hacer a todo y en todo. Ahí debe estar siempre consultándole qué quiere, qué no quiere que hagamos, qué quiere que hagamos, qué quiere hacer. Y entonces, cuando hacemos eso, estamos siendo honrados por Dios, porque Dios dice, me ama porque todo me consulta. Amén. Ya no vive Él, vivo yo en Él, dice Dios, porque somos templo, somos el cuerpo de Cristo. Somos el tabernáculo de Dios, somos casa espiritual de Dios. El templo somos nosotros, no el lugar físico. El lugar físico de la congregación
pues nada más es un lugar de reunión. Pero el templo, la iglesia, eres tú y yo, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que entender? Que nuestra fe debe estar en Él, no en el predicador, no en el que predica, no en las cosas de esa iglesia, no en las estructuras, no en si es de mármol, no si hay bosque, no, debe ser si es en la doctrina, en la palabra, porque eso nos trae salvación y nos santifica, ¿verdad? Que hemos visto, que ahí está resumido. Entonces, en 2 Tesalonicenses 2:13, y vamos a ver en 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2 dice la palabra de Dios, en 1 de Pedro 1:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. En 1 de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. En 1 de Pedro 1:2, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos está diciendo ahí, elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para obedecer quiere decir para servirle a Dios, para servir a los hermanos, para amar a Dios, amar a los hermanos, para hacer la voluntad de Dios es, pues, morir a uno mismo, ¿sí? Y sabemos que el Señor, Él dice que aprendió obediencia, porque estamos hablando de obediencia. Jesús, siendo Dios, aprendió obediencia. Imagínate, siendo Dios, aprendió obediencia, y nosotros tenemos que aprender obediencia. Y siempre la lucha para no aprender obediencia es la soberbia, es la arrogancia, es la prepotencia, es yo sé más que tú, es Leviatán, son los demonios que tenemos que renunciar diario, destruirlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús y decir: tengo una humildad de Dios, un espíritu enseñable, moldeable, de servir, porque dijo el Señor bien claro: el que quiera ser grande en mi reino, hágase pequeño y sirva a los demás. Y servir no nomás es juzgar a los pastores, porque la mayoría de la iglesia a nivel mundial pues nada más juzga a los pastores, que hacen bien, que no hacen mal, que les falta hacer, que no hicieron, que dejaron de hacer. Pero, por ejemplo, la congregación no dice: yo me pongo en la brecha por mi autoridad, yo me pongo en la brecha por los apóstoles, yo me pongo en la brecha. Y no solamente los ataco, les falta esto, no tienen esto, les falta otro, pero tú diezmas y ofrendas. Todos los que lo hacemos no hay problema, pero el que no lo hace, ¿con qué valor o valentía va a acusar a los demás? Es que ya quisieran estar en un lugar grande, pero pues para que ese lugar grande llegue tenemos que poner nuestra parte, sembrar en el reino de Dios por amor, no por imposición, pero tanto cosas que agradecer, porque eso sería lo más mínimo que haríamos. Por eso el Señor nos llamó a predicar la palabra de Dios y a servir, no a nuestra conveniencia. Hay gente que se va a ungir como ministerio, pero para ser ungida como ministerio va a ser procesada y probada por Dios. Y aparte de eso, si no se despoja a sí mismo, si nomás sirve en unas áreas y nomás lo que le conviene y no se somete al servicio, a la voluntad y la obediencia a Dios, se va descalificando. Porque muchos quieren ser ungidos y sí, Dios los llamó, pero ¿cómo es que va a procesarlos si no se dejan procesar y enseñar? O no hacen lo que dice la palabra de Dios, nada más lo que a ellos les interesa y conviene. Por eso Dios nos habla de servir y obedecer. Soy el primero, ¿verdad? Por eso dijo el apóstol Pablo: soy el primero. En Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios. Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios. En Hebreos 6:10, ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra. En Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, ¿sí? Si te das cuenta, dice servir a Dios y servir a los santos. ¿Cuántas veces el pastor o el apóstol te manda, o cualquiera que esté predicando, a hacer algo? En amor hazlo, porque no se trata para él, se trata para Dios. Y eso nos cuesta a todos. Yo hace muchos años me costaba servir al hombre de Dios. Ahora ya no. Ahora le digo al Señor, enséñame a servir, a más servir y servir, porque entre más sirvas, más te está Dios tomando en cuenta para levantarte con ministerio a los que van a levantar apenas. Entonces, en humildad y en amor, pues Dios quiere que hablemos palabras de Dios que que son espíritu y verdad, y por lo tanto refrigerio para nuestra alma, reposo para nuestra alma, vida y más amor y cuidado de Dios. Pues esta es la palabra que nos trajo Dios en esta mañana, que esta palabra llegue a tu corazón, llegue a tu vida, que usted te ama, Él te ama, y que solamente sea glorificado su nombre, y que esta palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús, paz de Cristo.